ministro de Hacienda no va más la reintegración tributaria. ¿Fue así? ¿Le aseveraron eso en esta reunión? Lo primero es que creo que hay disposición para poder sacar adelante la agenda social de corto plazo. Nosotros le entregamos nuestras propuestas de la democracia cristiana para el nuevo pacto social, económico y político. Se abrió también un plazo para poder entregar propuestas para complementarla. Nosotros particularmente creemos que hay que agregar la condonación del CAE y también la rebaja del pasaje del adulto mayor. Se abrió una ventana en las dos reformas más estructurales en materia tributaria para eliminar la integración para las grandes empresas. Creo que eso es una buena señal. Tenemos que incorporar también un mecanismo que nos permita recaudar más para poder financiar la agenda social. Nosotros creemos que la agenda social que ha planteado el gobierno, la verdad, es poco profunda, son apenas 0,4 puntos del PIB, nos parece a nosotros muy insuficiente, deberíamos dar una respuesta más contundente, entre 1,5 puntos y 2 puntos del PIB, para realmente moverle la aguja a los chilenos. En materia de reforma a las pensiones, se ha planteado la posibilidad de tratar de construir un acuerdo no solo para la pensión básica solidaria, sino que para poder, vía solidaridad en la cotización y recursos fiscales, poder aumentar de manera significativa también las pensiones a la clase media. Para eso entonces tenemos que avanzar hacia un sistema mixto, no solo de capitalización individual, pero queremos llegar a todos los adultos mayores de clase media y ahora, no en 10, en 20 o en 30 años más, ahora. Creo que esa es la prueba de fuego de estas conversaciones. Si somos capaces realmente de sacar una reforma contundente al sistema de pensiones para tener pensiones dignas para todos los chilenos, entonces creo que empezamos a transitar por el camino correcto. Echamos de menos una agenda económica, sobre todo para las pymes, para que se pongan de pie las pymes que han sido afectadas por los saqueos, por los incendios, por la delincuencia. Creo que requieren efectivamente tener un impulso más contundente, se lo planteamos hacia el gobierno. Y finalmente yo lo quiero lamentar, estamos muy lejos en materia de cambio constitucional. Nosotros creemos que este camino, que tiene que tener 3 etapas, ¿no es cierto? Lo inmediato, que ya les planteaba esta agenda social urgente, lo de mediano plazo, previsional, en materia también pensiones, echamos de menos la agenda económica también contra los monopolios, contra la concentración económica, pero la etapa final sin duda es que tengamos una constitución que nos representa a todos, una constitución que realmente sea el consenso político, económico y social del Chile que queremos para el siglo XXI. Y ahí vemos a un gobierno que tiene muchas dudas, mucha ambigüedad y que no tiene la convicción que creo que tiene la gente, que se da cuenta de que más allá de medidas puntuales es muy importante que tengamos un nuevo pacto, y ese nuevo pacto se llama Constitución Política de la República. Si el gobierno no se abre a eso, Fuad, ¿se acaba el diálogo con la oposición? Nosotros queremos avanzar todo lo que sea posible en esta agenda. Creo que tenemos que darle respuesta a lo inmediato a la gente, pero sinceramente creo que estamos desperdiciando una oportunidad para realmente profundizar nuestra democracia. Esta crisis no solo es descontento social, no solo es cansancio con los abusos, también es una crisis de credibilidad y de confianza en las instituciones, en la democracia. Necesitamos un Chile más descentralizado, con más poder en los municipios, en las regiones, con más participación de los ciudadanos, con instituciones más legitimadas, más validadas y donde garanticemos también ciertos derechos sociales, donde el Estado pueda cumplir un rol no solo subsidiario, sino que también más activo para promover el desarrollo económico y social de nuestro país. Y creo que eso requiere estar plasmado en una nueva constitución y por lo menos nosotros vamos a seguir insistiendo desde la democracia cristiana. Muchas gracias. ¿El proceso constituyente va a ser un pilar fundamental para que ustedes puedan seguir negociando con el... Nosotros creemos que hay que avanzar en todo y vamos a seguir insistiendo hasta que al final se entienda entre todos los chilenos que no podemos seguir sosteniendo una institucionalidad que está debilitada, sino que tenemos que ser capaces de tener una nueva constitución donde nadie se sienta excluido. Y para eso tenemos que hacer un proceso participativo dentro de nuestra institucionalidad, no con atajos, no a lo mejor con un camino que puede ser muy rápido, pero que pueda terminar excluyendo a algunos, sino que tenemos que hacer las cosas bien, sin prisa, pero sin pausa. Gracias. Ahí teníamos al presidente de la democracia cristiana, Fuad Chahín. Ahora viene la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, una de las representantes del Frente Amplio en esta reunión con el ministro del Interior, Gonzalo Blume. Le escuchamos entonces las palabras de Catalina Pérez. La reintegración tributaria no va más, pero ¿qué pasa con el proceso constituyente? Parece que ahí no hay mucha disposición. En primer lugar, señalar que las ideas que llevaron a este gobierno al poder fracasaron. Y cuando tus ideas fracasan, tienes la obligación y el deber de gobernar con las ideas de las grandes mayorías en la calle. Nosotros no vinimos a negociar con el gobierno, vinimos a plantearles nuestras propuestas que ya se las habíamos hecho
llegar. Vinimos a hablar de la necesidad de asegurar pensiones dignas para los chilenos y chilenas, venimos a hablar de la necesidad de garantizar acceso a salud, de garantizar el transporte y ojalá hablar de extensión del transporte para adultos mayores y estudiantes en nuestro país. Venimos a hablar de vivienda digna para todos y todas, pero es iluso pensar que una reunión entre partidos políticos con el gobierno va a solucionar el problema de fondo. Aquí a quien hay que escuchar es a la ciudadanía y a los movimientos sociales, y eso también se lo hicimos ver al gobierno. Y la única manera de escuchar a la ciudadanía y a los movimientos sociales es abriéndose un proceso constituyente. Hoy día la manera de solucionar los abusos que existen en nuestro país es mediante una nueva constitución. Y creemos que mientras el gobierno no se abra esa posibilidad, las manifestaciones pacíficas en la calle van a continuar. Hoy día necesitamos hacernos cargo de las transformaciones del modelo, de las transformaciones de fondo en nuestro país. Y respecto de aquello, lamentablemente todavía no vemos voluntad del gobierno en avanzar. Catalina, tú también planteaste que uno de los puntos primordiales a tratar en esta reunión iba a ser el esclarecimiento de las denuncias respecto a eventuales violaciones a los derechos humanos. ¿Qué se habló en la reunión de este tema? El gobierno tiene la responsabilidad, hoy día carga sobre sus espaldas 20 muertos, yo diría 21, recordando a Camilo Catrillanca. Hemos buscado que esas responsabilidades políticas hoy día se hagan valer, por ejemplo, en el exministro del Interior, Andrés Chadwick, en conjunto como oposición. Sin embargo, creemos que hoy día también es necesario que el gobierno se haga parte, por ejemplo, de las querellas que hoy día el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha impulsado por casos particulares de torturas, de detenciones ilegales, de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, porque en Chile esa es la situación que hoy día estamos viviendo en materia de derechos humanos. El gobierno tiene la obligación de hacerse responsable de todas y cada una de las muertes que ha ocurrido en nuestro país. Y en ese sentido creemos que lamentablemente el compromiso que el gobierno dice tener en materia de derechos humanos no se ha habido suficientemente expresado en acciones concretas y esperamos que esa hoja de ruta cambie. No es posible la restitución democrática si no se asegura el resguardo de los derechos fundamentales en nuestro país. Diputada, se les pidió, por ejemplo, bajar la acusación constitucional en contra del exministro Chadwick para tratar de seguir con el diálogo, seguir conversando. No, y no tendría por qué. El proceso de acusación constitucional contra el exministro Andrés Chadwick va a continuar su vía porque hay responsabilidades políticas que hoy día no han sido esclarecidas. La pregunta que debemos hacernos es cómo el nuevo ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se va a hacer cargo de los actuales procesos pendientes en materia de vulneración de derechos fundamentales y la actual vulneración de derechos humanos en nuestro país. Todavía seguimos recopilando casos de tortura en cuarteles de carabineros. Y la pregunta ahí es cómo nos estamos haciendo responsables desde la política, pero también y por sobre todo desde el gobierno de que esta situación se detenga ahora ya. Supimos ya que nuestro gobierno y nuestro país lamentablemente no está en condiciones de recibir una PEC o una COP, por ejemplo, y cómo no, si en un contexto de vulneración de derechos humanos no solamente la democracia hoy día está en riesgo, sino que incluso la concepción de un Estado de Derecho. Para recomponer esas confianzas, para recomponer la democracia, hoy día necesitamos que existan responsabilidades políticas claras y que se entreguen todos los antecedentes y se busquen todas las responsabilidades en materias de violaciones de derechos humanos en nuestro país. Catalina, ¿y cómo se evalúa entonces esta visita que hizo el presidente ayer a los carabineros en el hospital de carabineros y considerando que no se ha visitado tampoco a los familiares de las víctimas de violación a los derechos humanos? Yo insisto en que el compromiso del gobierno en materia de derechos humanos, el compromiso que el ministro Gonzalo Blumel dice tener en materia de resguardo de derechos humanos, lamentablemente todavía no lo vemos reflejado en acciones concretas. Los derechos humanos no pueden relativizarse en nuestro país. Que hoy día en Chile exista tortura, exista violencia sexual documentada, existan detenciones ilegales de parte de Fuerzas Armadas y Carabineros que hoy día continúan en sus cargos, es impresentable y no es propio de una democracia o un Estado de Derecho. Y en eso corresponde que el gobierno asuma sus responsabilidades. Acá creemos que hay tres focos puestos. El esclarecimiento en materia de vulneración de derechos fundamentales es esencial para recomponer la democracia. Por otro lado, creemos que es esencial también entender que las soluciones nunca más son sin la gente. Es iluso pensar que hoy día los partidos políticos reunidos con el gobierno vamos a poder solucionar en algo la crisis política y social que hoy día vive la población. Y en ese sentido creemos que el proceso constituyente hoy es esencial. Y por otro lado, hacernos cargo efectivamente de una agenda corta, de no más abusos, que se haga cargo de mejorar hoy las condiciones de vida de los chilenos y chilenas, asegurando transporte, vivienda, salud, educación a la altura de lo que nuestro país y los habitantes de Chile necesitan. ¿Cuál es su conclusión de esta reunión? ¿Qué propuesta económica presentaron al gobierno?
Nosotros hemos presentado hace más de una semana una agenda de no más abusos, que habla de la necesidad de retirar el proyecto de reforma tributaria, que habla de la necesidad de subir el sueldo mínimo a 420.000 pesos, que le permite a una familia de 4 personas salir de la pobreza. Le hemos propuesto al gobierno que inmediatamente ingrese un proyecto para asegurar que al menos la pensión básica solidaria va a permitir hoy sacar a los adultos mayores de la línea de la pobreza y en 5 años avanzar hacia unas pensiones equivalentes al sueldo mínimo en nuestro país. Esas son parte de las propuestas económicas con gasto fiscal que hace más de una semana le venimos señalando al gobierno que creemos que es necesario, respecto a las cuales creemos que es necesario avanzar. ¿Cuál fue la opinión del gobierno a raíz de eso? El gobierno ha señalado que va a estudiar las diversas propuestas, nos invitó a una mesa de trabajo en la que podemos presentar estas propuestas de aquí al domingo, pero la verdad yo insisto, esto no se trata de algo que vayamos a solucionar los partidos políticos. Los partidos políticos tenemos la obligación de dialogar, tenemos la obligación de venir a dejar nuestras propuestas, pero si hoy día no nos planteamos soluciones de fondo con las personas que hoy día se están movilizando en la calle, lamentablemente esas soluciones no, o ese diálogo no va a alcanzar las soluciones que nuestro país necesita. Los partidos tienen la obligación de dialogar. Sin embargo, Convergencia Social no vino, Comunes tampoco. ¿Por qué? Tendrían que preguntarle a esos partidos. Es que son del Frente Amplio. El Partido Comunista no es parte del Frente Yo Amplio. pregunto por el Partido Comunista. Yo tampoco vengo representando al Frente Amplio. Tendrían que preguntarle a esos Sobre partidos. RD, ¿cómo toman esta reunión? ¿Cuál es su conclusión? ¿Es positivo? ¿Ven una real voluntad de avanzar? Ya lo he señalado, nosotros teníamos la obligación de venir a dialogar, vinimos a plantear nuestras propuestas sin demora, como lo hicimos ya hace más de una semana. Esperamos que el gobierno se abra al diálogo no solamente con los partidos, sino que también con la ciudadanía movilizada, que invita a organizaciones sociales también a dialogar y que por sobre todo se abra un proceso constituyente que los incluya a todos y a todas en la búsqueda de soluciones para terminar con los abusos en nuestro país, que debe ser garantizados mediante una nueva constitución. ¿Una reunión mañana positiva va a o no? participar en la mesa con el ministro de Hacienda? Hasta ahora no he recibido ninguna invitación a participar de la mesa con el ministro de Hacienda. Ahí estaban las palabras de Catalina Pérez, la presidenta de Revolución Democrática. Ahora vamos con Jaime Mulet del Frente Regionalista Verde. Propuestas de orden político, fundamentalmente a los ministros, a los nuevos ministros, y algunas propuestas también de orden económico-social, pero es frustrante, digamos. Yo creo que el gobierno todavía está bailando con la música de hace 15 días atrás, de hace 20 días atrás, y entiende que puede solucionar esta crisis tan profunda con un diálogo con los partidos. Nosotros entendemos que los partidos podemos cumplir un rol, pero obviamente es fundamental que el gobierno converse y dialogue con las organizaciones sociales, con la mesa de diálogo, la mesa de unidad social. Se lo he pedido formalmente al señor ministro del Interior. Al final, después de reiterárselo, me dijo que efectivamente lo iba a hacer, y creo que es importante eso, obviamente dialogar con la gente que está en la calle. Además, como regionalista, le hicimos ver algo que a algunos se les olvida. Este no es un problema solo de Santiago, es un problema también de Santiago, de la gente que vive acá, pero es también demandas territoriales que están vigentes en materia ambiental, en materia verde, las demandas del norte en materia de Arroyo Altimirero, la demanda del pueblo mapuche, la Araucanía. La verdad es que hay la demanda del agua en Petorca, en todo Chile prácticamente, a raíz además de la sequía, y una serie de modificaciones profundas que el gobierno tiene que hacer. Ahora, me da la impresión que el gobierno no entiende todavía la profundidad de la crisis. Diputado, para que no queden dudas, porque el ministro de Hacienda dijo que habían invitado a los equipos de los partidos de la oposición mañana a una reunión y que iban a estar trabajando, pero la diputada Pérez nos dice que no recibió ninguna invitación. ¿Qué fue exactamente lo que se planteó para que el ministro del Interior planteó que la idea era este fin de semana establecer diálogos con los ministros, en general con los ministros que estaban ahí al menos, y que se supone que no iban a hacer llegar una invitación, digamos, no me ha llegado ninguna invitación. Pero claro, pero yo le reitero, aquí el gobierno no ha entendido la necesidad de los cambios profundos, y yo creo que si el gobierno no entiende, se va a dar la hipótesis que les planteé cuando llegué al inicio de esta reunión, que el presidente va a tener que ir renunciando y vamos a tener que irnos diputados y senadores también, que creo yo que sería para que el poder vuelva a la ciudadanía, que es donde reside la soberanía. ¿Ustedes no ven una real voluntad de hacer un proceso constituyente y una nueva constitución? No lo veo. De hecho, el ministro no fue claro en eso. No sé si voluntad o no entienden el problema y la gravedad del problema y la profundidad del problema y la magnitud del problema. Entonces creo que eso es. Aquí el mundo político está un poco out, está fuera, y hay que involucrar al mundo social. Ahora, el mundo político tiene que decir algo, venimos acá. Lo que le decimos es convoque al mundo social, convoque a la mesa de unidad social, convoque a los distintos sectores que están en la calle también, al igual que a nosotros. Creo que eso es lo importante que se haga para que esto de una vez por todas podamos ver una salida. Si no, yo digo, por lo menos yo y mi partido, la Federación Regionalista Verde Social, estamos dispuestos a irnos y que haya nuevas elecciones y que el pueblo decida soberanamente. Ahí las palabras de Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde.
Por nuestra parte, desde el Partido Liberal nos vamos de una forma bastante desesperanzada y decepcionados debido a que las condiciones del diálogo del gobierno no permiten avanzar en un pacto social, porque efectivamente, en primer lugar, no puede haber un pacto social si es que no están las organizaciones sociales y los representantes de la sociedad civil. Son ellos los que en este momento tienen que ser actores claves para poder salir de este estallido social. En segundo lugar, no se puede avanzar tampoco en un pacto social si es que la ciudadanía que se ha levantado para manifestarse pacíficamente en su gran mayoría ha sido reprimida, ha sido recibida con violencia y ha sido recibida con abusos y con violación de los derechos humanos. No puede haber un pacto social si mientras tanto el Estado se está violando los derechos humanos. Y finalmente, el gobierno tampoco ha dado las señales suficientes para poder avanzar hacia una nueva constitución, por supuesto, en la cual pongamos fin a los abusos, pongamos fin a las entidades abusadoras y, por supuesto, pongamos fin a estar con las AFPs, con las ISAPRES, con los acaparadores de agua. Eso todavía el gobierno todavía no lo ha entendido, nosotros lo lamentamos mucho porque en este momento es cuando nosotros tenemos que volver a discutir los elementos más básicos del pacto social y en ese sentido nosotros no hemos visto que el gobierno esté disponible para eso. Veíamos balances entonces de algunos partidos de oposición, sobre todo en Nueva Constitución, donde no se está de acuerdo con las propuestas del gobierno. Vamos con el presidente del PPD, Heraldo Muñoz. Y no palabras. Es decir, el gobierno tiene que entender en definitiva que hay un clamor nacional por cambios y lo que hemos escuchado es insuficiente. En primer lugar, el gobierno nos está diciendo que revisará la reintegración tributaria. La reintegración tributaria está muerta. Lo que hay que hacerle es un digno funeral y de ahí sacar dinero, 800 millones de dólares, para financiar las necesidades en materia de remedios, por ejemplo, control de precios, las pensiones, pero no cualquier pensión. Hay que separar el proyecto de pensiones para reajustar de inmediato la pensión básica solidaria y luego abordar la pensión de la clase media, de las mujeres, todos los temas que están involucrados en las pensiones indignas que tenemos y avanzar hacia un sistema de seguridad social mixto. Las palabras hoy día no bastan, hay que crear hechos. Reunirnos simplemente para conversar no basta, es necesario recuperar la paz social, respetar los derechos humanos, esas son cuestiones fundamentales y por eso que es tan importante también avanzar hacia una nueva constitución. No hemos escuchado una palabra clara respecto a una nueva constitución y como eso tiene que ver con un pacto social, con los cambios profundos que el país necesita, es absolutamente fundamental escuchar del gobierno, del Ejecutivo, una palabra clara respecto a una nueva constitución, como lo ha dicho la Corte Suprema, que ha dicho que es necesaria una nueva constitución. Y tenemos que abrirnos a una asamblea constituyente, a un plebiscito, para que la gente decida, porque tiene que ver con los derechos garantizados que la gente está pidiendo. Por eso que es tan importante una nueva constitución. De modo que si no están esos temas sobre la mesa, este diálogo que estamos haciendo será inconducente. Así que yo quiero apelar de nuevo al gobierno, que dice reconocer que el país ha cambiado, pero que en sus primeras palabras no está demostrando con hechos que eso es así. Así que yo espero que esto cambie. No veo señales claras todavía. Estamos a favor del diálogo y por eso estamos aquí, porque queremos contribuir al país, a un país en paz, con respeto a los derechos humanos y con cambios sociales fundamentales. Si eso no sucede, si no vemos señales claras, bueno, este diálogo habrá sido insuficiente, inconducente. Así que yo espero del gobierno cambios fundamentales, no la aproximación hasta ahora tibia que ha demostrado. Espero ver entonces, después que escuchen al resto de los partidos, a la sociedad civil, a los alcaldes, que se convenza el gobierno de que los cambios profundos son impostergables. Heraldo, pese a eso, ¿ustedes van a enviar a sus equipos técnicos a trabajar en las dos reformas que anunció acá el gobierno, que se van a generar mesas de trabajo para modificarlos, revisarlos? Mire, para lo tributario, lo primero que tiene que decir el gobierno, ¿acaso le va a incrementar el impuesto a los más ricos? Que diga eso, porque lo que tiene que haber es justicia tributaria en este país.
porque después de impuestos, este país es muy desigual. Antes de impuestos está más o menos en la media de los países de la OCDE, pero después de impuestos este país cae al fondo de la tabla de los países más desiguales, ya en un continente desigual. Entonces tenemos que escuchar del gobierno que vamos a tener justicia tributaria. Empezar a conversar de detalles, si no está claro lo fundamental, es inconducente. Por eso que esperamos del gobierno mayor claridad. Le entregaremos nuestras propuestas. Tenemos propuestas claras en materia tributaria y de pensiones. Pero si el balance después es más o menos lo mismo que ha estado diciendo el gobierno, entonces vamos a ir por muy mal camino. Así que yo espero que el gobierno efectivamente esté escuchando. Hasta ahora no lo hace. Y espero que haya un cambio después que le presentemos propuestas aún más detalladas de las que les hemos entregado ahora verbalmente. El ministro había dicho, el ministro del Interior, que había sido una reunión muy positiva, pero parece que para ustedes fue algo distinto. Bueno, para mí es insuficiente, porque yo espero señales claras de que hay una apertura a una nueva constitución, señales claras que va a haber justicia tributaria, que se va a bajar en definitiva, no solamente que se va a revisar, como dice el gobierno, en la reintegración tributaria. Si la reintegración tributaria está muerta, démosle un digno funeral solamente. Si necesitamos esos 800 millones de dólares que se le van a entregar al 1% más rico para financiar los cambios sociales, para financiar, por ejemplo, la gratuidad en materia de transporte para los adultos mayores, mujeres mayores de 60, hombres mayores de 65, que reciben la pensión básica solidaria. Esa es una cuestión fundamental, clara. Eso cuesta 220 millones de dólares. ¿De dónde va a salir ese dinero? Bueno, justamente de la reintegración. Esas son las palabras que tenemos que escuchar del gobierno. Así que yo espero más del gobierno de lo que hemos escuchado hoy día. Gracias. Ahora escuchamos al presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado. Carlos, usted dijo que buscaba respuestas concretas por parte de esta reunión. ¿Qué fue lo que consiguió? Bueno, no respuestas concretas. Nosotros lo dijimos a la entrada, hechos y no palabras, respuestas concretas, medidas específicas. La ciudadanía ha estado manifestando abiertamente su descontento, su molestia, su inconformidad con las inequidades que hay en Chile, con el alto costo de la vida, con cambios de fondo que se requieren, y la verdad es que vemos que el gobierno sigue manifestando disposición, pero no hace ningún anuncio específico, concreto de fondo, que cambie la realidad chilena, que efectivamente se muestre que escuchó. Dice que escucha, el presidente dice que escuchó, que cambió, pero en la realidad todavía no vemos esos anuncios. La verdad es que, mira, tuvimos un diálogo ahora bastante extenso con los ministros, ministro de Interior y ministros sectoriales, donde ellos escucharon nuevamente las propuestas. Algunas de estas propuestas se las hemos hecho al gobierno en abril, cuando el presidente nos invitó a reuniones bilaterales. Se las reiteramos la semana pasada al propio presidente de la República y hoy día nos escucharon por tercera vez. Yo la verdad es que ahora la responsabilidad la tiene enteramente el gobierno. El presidente de la República tiene que ser capaz de decir impuesto a los más ricos, tiene que ser capaz de decir fin de la reintegración, tiene que ser capaz de decir vamos a separar el proyecto de pensiones para aumentar de inmediato a las personas que reciben las pensiones más bajas, tiene que ser capaz de decir que entendió que Chile quiere una nueva constitución, un proceso constituyente que nos acoja a todos, no de un sector sobre otro. Si no es capaz de decir esas cosas que son evidentes, que son obvias, que la ciudadanía está demandando con tanta fuerza, la verdad es que estos ejercicios de escucharnos, de sentarnos, no van a tener sentido. Nosotros vinimos e hicimos responsablemente, con espíritu republicano, las propuestas, nuevamente, las propuestas de pensiones, las propuestas de impuestos a los más ricos, las propuestas de subsidio al transporte, a los medicamentos, las propuestas de fin de la reintegración, las propuestas de nueva constitución. Pero la responsabilidad la tiene el gobierno, la responsabilidad la tiene Sebastián Piñera. Sebastián Piñera fue elegido presidente de Chile, nosotros reconocemos su mandato democrático, pero él tiene la responsabilidad ahora de verdad de escuchar y proponer cambios reales para beneficio de la ciudadanía. Si no lo hace, el tiempo está jugando en su contra y está jugando en contra de Chile. La responsabilidad la tiene Sebastián Piñera y esperamos que dé muestras y anuncios concretos, hechos y no palabras. Eso se necesita ahora, no podemos seguir esperando. Chile no puede seguir esperando. Gracias, ahí están las palabras del presidente entonces del Partido Radical. Ahora escuchamos al presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde. ¿Usted concuerda con el resto de los Sí, timoneles? claramente insuficiente. Yo creo que el gobierno no dimensiona lo que está aconteciendo en el país y todavía no toma conciencia del enorme malestar ciudadano que se ha expresado en las calles de todas las ciudades de Chile en estos días. Y por eso sus respuestas no son adecuadas para una crisis de esta entidad.
Le hemos planteado al gobierno propuestas específicas, 19 propuestas en materia social. Creemos que junto con detener la agenda pro abuso que ha impulsado el gobierno es necesario impulsar una agenda antiabuso y le hemos hecho llegar propuestas específicas que permitan enfrentar con decisión la desigualdad y generar condiciones para que la clase media y los sectores vulnerables no sigan siempre pagando los costos del sistema. Y adicionalmente le hemos planteado al gobierno la importancia de escuchar a la ciudadanía y por tanto reemplazar esta constitución que es una camisa de fuerza para los cambios que los chilenos demandan por una verdaderamente democrática nacida en democracia. Por eso hemos insistido en la propuesta del plebiscito, que los chilenos se pronuncien respecto del nuevo marco institucional y por cierto del mecanismo para generar una nueva constitución, insisto, nacida en democracia. Nuestras propuestas sociales son muy específicas y concretas y dan cuenta de la necesidad de los chilenos en materia de pensiones, en materia de salud, por cierto, en relación a sus bajas remuneraciones, que se hacen cargo de los dramas que viven los estudiantes y los adultos mayores, por citar solo algunos ejemplos. Pero el gobierno insiste en su agenda original, sin cambios realmente sustantivos. Plantea la posibilidad de revisar la reintegración y todos sabemos que la reintegración no cuenta con los votos para ser aprobada en el Parlamento. Y se niega a dividir el proyecto de pensiones en dos para resolver ahora de manera inmediata el drama de las pensiones de carácter solidario, del pilar solidario, y por otro lado debatir con altura de miras la necesidad de modificar el sistema de AFP para avanzar hacia un sistema solidario que garantice la dignidad que merecen los adultos mayores. Pero por sobre todo no existe una real disposición de escuchar lo que la ciudadanía está expresando en las calles. El ministro Blumel señala que el gobierno no se cierra, más bien que no cierra la puerta a cambios estructurales, pero aquí la actitud debiera ser otra. El gobierno debiera estar abriendo la puerta para los cambios estructurales que los chilenos están demandando. Porque aquí se requiere obviamente entender que estamos viviendo una situación inédita en nuestra historia reciente. Desde que recuperamos la democracia no se había visto este nivel de movilización y de participación ciudadana con demandas muy específicas y por tanto tenemos que dar respuesta a eso y eso requiere una actitud distinta de parte del gobierno. Nosotros vamos a mantener nuestra voluntad constructiva porque entendemos que aquí lo importante es el interés superior de Chile, pero esperamos que el gobierno tenga una actitud distinta y dé respuesta a la demanda ciudadana, no solo acogiendo lo que hemos propuesto, sino sobre todo escuchando a la gente. Anunciaron mesas de trabajo, usted dice que fue insuficiente esta reunión, ¿el Partido Socialista se va a sumar a esa mesa de trabajo? Nosotros en el Parlamento vamos a seguir debatiendo todos los proyectos de ley. De hecho, aprobamos con mucha celeridad lo que fue el congelamiento de las tarifas eléctricas, una propuesta que nosotros habíamos formulado al gobierno hace tiempo atrás. A mí me correspondió, como presidente de la Comisión de Minería, llevar adelante ese proceso junto a los demás integrantes de la Comisión de Minería, todos con actitud muy constructiva. Pero reitero, aquí no hay ninguna medida estructural, nada que resuelva el tema de fondo. En Chile existe una situación de abuso que es inaceptable y un déficit democrático que es profundo. Y por tanto hay que enfrentar el abuso con una agenda social ambiciosa y hay que avanzar hacia una constitución nacida en democracia para que la institucionalidad democrática dé respuesta, canalice las demandas ciudadanas y les dé solución, algo que lamentablemente no ha acontecido. Por tanto, el gobierno más que negarse a abrir la puerta, debiera estar con énfasis abriendo la puerta a la participación ciudadana para perfeccionar nuestra democracia y para resolver las demandas sociales que se han expresado en estos días. Si eso no se produce, senador, ¿se acaba el diálogo con la oposición? Nosotros siempre vamos a tener voluntad de diálogo y diálogo constructivo, pero el gobierno tiene que tener disponibilidad de escuchar. Reitero, no solo escuchar a los partidos políticos, esperamos que invita a todo el mundo social, que invita a las organizaciones más representativas de la sociedad chilena, a la sociedad civil, para escuchar sus puntos de vista y de esa manera dar respuesta a las demandas que se han expresado en estos días y sobre todo que esté disponible a superar esta camisa de fuerza que es la Constitución, que es la que consagra el abuso. En Chile existe un abuso estructural porque hay una Constitución que fue impuesta por la fuerza que solo consagra la defensa irrestricta de los intereses de unos pocos y que perjudica a las grandes mayorías nacionales.
Ahí estaban las palabras entonces de todos los partidos de la oposición en un balance rápido. Lo que señaló el gobierno es que finalmente van a esperar de acá al domingo para que todos los presidentes de los partidos hagan propuestas respecto de las materias tratadas y que abre la puerta a revisar la reforma tributaria y la reforma a las pensiones, algo que fue totalmente suficiente para los presidentes de los partidos de oposición que estaban acá. Señalaron que hay 2 puntos en los que no se trataron bien los temas, como en un cambio a la Constitución, que no hubo una respuesta clara por parte del gobierno, y tampoco en la condena enérgica y esclarecimiento de lo que serían los eventuales delitos a los derechos humanos.